Muy buenas pintores, el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pintar una armadura con aerógrafo y una vez pintada te mostraré cómo cambiar el color aplicándole veladuras. Para ello voy a usar esta figura de Base Hobby, la empresa que patrocina este vídeo. Esta miniatura pertenece a su nuevo juego futurista escaramuzas Theogenesis. En la descripción del vídeo te dejo el enlace, ya que dentro de poco estará disponible para la venta. Y ahora si ya está listo, pues vamos a por ello. Voy a usar el girador de Infinity con una aguja de 0,4 milímetros y una presión de 1,8 bares. Para la base utilizo el rojo maligno, añadiendo unas gotitas de Spanish Water para diluirlo. Me alejo un poco de la figura y aplico las famosas finas capas. Lo más importante en este paso es cubrir bien toda la superficie. Para cambiar de color, sumerjo el aerógrafo en una taza con agua y limpio la pintura del interior. Os aseguro que el agua no daña el aerógrafo ni a vosotros, así que podéis ducharos tranquilos. Para la siguiente luz uso el púrpura, también diluido con Spanish Water. Si en el depósito queda un poco de color anterior, no pasa nada. Ahora me acerco un poco más a la figura y comienzo a definir los primeros planos de luz. Como puedes ver, pintar con el aero no es nada complicado. Es una herramienta muy útil para pintar miniaturas, así que te recomiendo usarlo. Para cambiar de color, vuelvo a sumergir el aerógrafo en una taza con agua. Voy a seguir iluminando, añadiendo rosa pulpo al color anterior, junto con unas gotas de Spanish Water para diluir la mezcla. Compruebo que la dilución es la adecuada. Ahora es el turno de aplicar las segundas capas de luces. Me acerco más y trabajo poco a poco, para mantener un mayor control del flujo de pintura. Para seguir forzando las luces, ahora solo usaré rosa pulpo sin mezclar. Solo añado algunas gotas de Spanish Water. Este paso requiere precisión, así que me acerco más a la figura e intento crear pequeños planos de luz. Es muy importante hacerlos pequeños, porque si los haces demasiado grandes, podrías tapar el trabajo previo.
Esta precisión se consigue con un poco de práctica, no te obsesiones si no logras a la primera. La parte de aerografía ya está terminada, ahora solo falta darle definición. Fuera de cámaras pinté las aristas y las ranuras, como puedes ver así se consigue la definición de cada placa. Ahora te voy a enseñar cómo cambiar el color de la armadura sin tener que volver a pintarla. Voy a usar estas Express Color y las voy a diluir para reducir su pigmentación. Así podré aplicar veladuras muy finas sobre toda la superficie. Compruebo la mezcla y veo que queda súper fina. Ahora aplico capas finas sobre toda la figura. Con esto consigo teñir el color, sin cubrirlo por completo. Este método es muy útil porque te permite corregir un esquema de color sin necesidad de repintar toda la figura. Aquí puedes ver la diferencia tonal respecto al paso anterior. Ahora solo falta añadir algunos perfilados y puntos de luz. ¿Qué te pareció este truco? Aquí ya tienes los perfilados y puntos de luz terminados. Espero que el vídeo te haya gustado y si tienes cualquier duda me lo puedes dejar en los comentarios.